amigos, es la actitud lingüística, ¿sale? Cuando hablamos de actitud lingüística, estamos hablando de una posición que va a tener el hablante con respecto a su lengua, ¿no? Entonces, ¿qué posición voy a tener? Puedo tener una posición totalmente positiva o una posición totalmente negativa. Entonces, eso se va a convertir en una actitud, va a ser la actitud que uno va a referirse con respecto a su propia lengua, ¿no? Podemos ver en ejemplos, vamos a hacer un ejemplo. Yo puedo considerar que puedo decir que mi lengua dice, no dejaré morir a mi lengua porque Dios también habla totonaco. Esa es una actitud que tiene que ver con una ideología religiosa también, pero también tiene que ver que una actitud positiva, aunque tenga una ideología religiosa, pero hay una actitud positiva dentro de esta frase, ¿sale? Entonces, pero puede haber una actitud negativa, como esta. No sirven, ¿no? Es mejor el inglés. O sea, es una actitud que yo puedo tener con respecto a mi lengua y mejor no uso mi lengua originaria y mejor prefiero hablar inglés, ¿no? Esa es la otra. Entonces, esas son actitudes que nosotros podemos ir notando en nuestra realidad, ¿no? O sea, en la realidad cotidiana, ¿no? Que a veces se manifiesta y a veces no. O sea, a veces inconscientemente no se está expresando esto, ¿no? Pero, pero con las actitudes se van a ir demostrando, o sea, cuando empiezo a dejar de usar la lengua y prefiero darle ponderancia a una lengua, por ejemplo, como el inglés, ¿no? O en este caso el español, ¿no? Que puede ser algo que va a depender mucho de la cuestión individual de cada una de las personas, ¿no? Entonces, las actitudes que aparte de que van a tener elementos propios de cada uno de los hablantes, pero también tenemos elementos como lo que habíamos comentado, estos macrofactores, ¿no? Estos macrofactores que van a afectar la actitud lingüística, ¿no? Y entonces así podemos ver elementos que algunos autores lo manejan como fuerzas que son, que van a afectar este tipo de actitudes, ¿no? Entonces vamos a ver estas fuerzas. Bueno, también podemos, vean, este es un ejemplo de una actitud positiva que lo podemos ver en los camiones. Ven que algunos le ponen nombres de mujeres y, o sea, en sus parabrisas. Pero aquí se dan cuenta, es una actitud positiva porque se siente orgulloso de escribir en lengua otomí en esta camioneta en su parabrisas, ¿no? Entonces aquí podemos ver Hamadi Oja, ¿no? Entonces, muchas gracias, ¿no? Así significa muchas gracias, Hamadi, ¿no? Entonces aquí tenemos una expresión, ¿no? De positividad con respecto a la lengua, ¿no? Entonces, esa es una actitud positiva, ¿no? Que también se puede ver no solamente en los camiones, ¿no? O en las camionetas. Generalmente cuando se está fortaleciendo la lengua, pues no solo se escribe, no solo, o sea, que se escriba en textos, ¿no? Cuando ya empiezan a poner nombres de calles, ¿no? Por ejemplo, yo estaba en una comunidad mije y me sorprendía que tenían nombres de calles en lengua mije y los números también eran en mije, ¿no? Decías, wow, o sea, y abajito pues sí tenía la traducción, ¿no? Pero lo que más resaltaba, o sea, no era como lo más, como lo que te llamaba más la atención, era todo el letrero, bueno, los letreros cómo venían en mije con la numeración y el nombre de la calle, ¿no? Decías, wow, o sea, y eso, pues, son pocos los lugares que tienen una actitud de ese tipo. Es una actitud de reflejar mi lengua, me siento orgulloso de mi lengua y la voy a plasmar en donde yo quiera, ¿no? Entonces, también hay un artista que se llama, ay, ¿cómo se llama este cuate? Ahí no recuerdo su nombre, pero él es mazateco, pero él hace como pintura tipo surrealista, ¿no? Pero siempre le mete en sus pinturas nombres de lo que él está dibujando en sus obras en mazateco, ¿no? Él es mazateco, entonces se siente orgulloso, o sea, es una actitud positiva con respecto a un quehacer artístico y moderno, porque además él tiene formación de artes plásticas y todo, es hablante de lengua mazateco,
y además plasma, o sea, su lengua la plasma también dentro de sus obras, ¿no? Entonces es otra actitud positiva, ¿no? O sea, son actitudes que podemos empezar a bosquejar, ¿no? Por ejemplo, hay otra cantante, una cantante que se llama Reina. Ella es una cantante de lengua mije, ¿no? Pero no canta como la clásica, el tipo clásico de música como trova, no, no, no. Ella lo que canta en su lengua, o sea, de hecho yo una vez la estaban entrevistando y ella comentaba, es que yo los cantos que yo hago y que ella compone que emite en sus cantos, todas las letras, son propias de su comunidad y propias de su mamá, ¿no? Dicen, mi mamá me cantaba de chiquita y entonces yo de ahí empecé a componer y ella tiene toda una carrera de músico, o sea, ella es música o sea, cantante profesional. Ella canta ópera mije, ¿no? Se llama Reina. La pueden buscar ¿cómo se llama? En la red y pues es un súper talento, o sea, la ven y es como la Yalitza Aparicio, es pero como en versión música, ¿no? O sea, es como el talento, una es actriz y la otra es cantante de ópera. Es muy famosa, ha estado en muchos reportajes de revistas nacionales e internacionales, pero además ella siempre va con esa actitud positiva con respecto a su lengua. O sea, ella donde la paren, siempre lo primero que va a hacer es expresar su sentir en su lengua y cantar en su lengua. Y ya después mete algunas canciones en español y normal, ¿no? Pero vean, esa es una actitud y ella siempre orgullosa de mostrar su cultura y su lengua en la música, ¿no? Entonces también ella la pueden ver con trajes tradicionales mijes, ¿no? Principalmente usan muchas blusas que están bien bonitas, que son como una especie tienen como una especie de magueyes. Bueno, no son magueyes, bueno, sí son, pues con los que hacen el mezcal, ¿no? Entonces, pues siempre la ven y también la ven con vestidos formales, porque pues es una cantante de ópera, ¿no? Entonces, muy buena chica, ¿no? Que si tienen oportunidad, métanse a la red, busquen Reina, cantante Mije, y la pueden encontrar ahí. Entonces, hay muchas cosas que podemos fortalecer. O sea, ya les di ejemplos de letreros, ejemplos de, por ejemplo, músicos. También hay otros dos músicos, uno que es cantante de música rap, los dos, uno es en mazateco y otro es Bad Boy, que es en maya, ¿no? Y ellos igual, o sea, hablan la lengua maya o la lengua mazateco, y ellos componen sus letras en lengua maya, ¿no? Y generalmente son historias propias de su pueblo, de sus comunidades, de su realidad cuando ellos están viviendo. ¿Se acuerdan que yo les comentaba uno de los factores importantes para esa cuestión del desplazamiento? Esto también es eso también influye las ideologías lingüísticas dentro de las actitudes. O sea, las actitudes no están así como de forma tan simple, ¿no? Hay ideologías que me van a marcar y me van a decir, ah, entonces mi actitud es porque tengo toda esta concentración de otras influencias de otras cosas y dejo de usar mi propia lengua porque prefiero, no sé, hablar español, ¿no? Porque siento que me voy a sentir, como lo que comentaban ayer en la exposición, voy a tener mayor prestigio y a lo mejor voy a tener mayor acceso al trabajo. Y entonces, esa es una ideología de tipo lingüístico que pues, principalmente va a afectar en las actitudes, ¿no? Y generalmente las ideologías lingüísticas son representaciones culturales explícitas o implícitas de la intersección entre el lenguaje y los seres humanos en el mundo social, ¿sale? Mediadoras entre estructuras y formas de habla, como tales ideologías no se refieren solamente a la lengua, sino a otros elementos dentro del mundo social, chicos, ¿no? Sino más bien conectan la lengua con la identidad y el poder, la ética y la moral. O sea, vean todos los elementos que pueden tener las actitudes lingüísticas, elementos que la lengua no está sola, sino hay con elementos de identidad, de poder, ética y moral, ¿no? Y otros actores más, ¿no? Pero gracias a esas ideologías lingüísticas nosotros podemos tener una actitud positiva o una actitud negativa, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de identidad, si yo me siento fuerte en mi identidad, pues mi actitud hacia mi propia lengua, pues siempre la voy a estar manifestando en cualquier lugar, en cualquier zona, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que les comentaba yo un ejemplo pues, me acuerdo que estábamos bueno, cuando trabajaban en la Ciudad de México y veía que llegaban
personas de otras lenguas a hacer como trabajo dentro del INALI, pero llegaban en grupos, ¿no? Pues los ves todo el tiempo hablando en su lengua, ¿no? O sea, o si son hablantes de Tzotzil, o hablantes de Tojolabal, o hablantes de cualquier lengua, y están ahí interactuando. Ya cuando uno ya se acerca a ellos, pues ya cambian el código y te empiezan a hablar en tu código, que es el español, ¿no? Pero ahí se ve fuertemente la identidad, o sea, y no necesariamente tendrían que tener vestimenta, o sea, no llegan vestidos con su traje tradicional, no, llegaban vestidos normal, ¿no? Pero su actitud positiva hacia su lengua era, no me importa con dónde esté parado, voy a seguir hablando mi lengua, me siento orgulloso de mi lengua, mi identidad es tan fuerte y eso te da una actitud de tipo positiva, ¿no? También el poder, ¿no? O sea, por ejemplo, el poder adquisitivo, por ejemplo, hay hablantes de lengua Tzotzil, especialmente que son de la zona donde están, es como una región que se llama Chamula, San Juan Chamula, y una vez estábamos ahí, fuimos a hacer un recorrido ahí a San Juan Chamula, y llega un señor con una troca así súper, así, guau, una troca 4x4, acá una marca bien, pues, bien actual, ¿no? En ese momento, ¿no? Yo dije, wow, no, pues va a llegar, van a bajar un vaquero, o alguien, no sé, me imaginé que iba a bajar alguien así como, pues, pues un hacendado, no sé. Pues va bajando un señor, Tzotzil, ¿no? O sea, con su vestimenta tradicional y pues ahí ves, o sea, un poder económico adquisitivo, o sea, y normal, y lo que hizo se metió a la iglesia, ¿no? O sea, dije, wow, o sea, no importa, o sea, ese es tener, o sea, tener tu identidad bien cimentada. Puedes tener dinero, no puedes tener dinero, eso no es como la referencia, pero el orgullo de sentirte parte de este mundo indígena, que es lo que me di cuenta con este señor, y bajó y empezó a hablar en Tzotzil con la gente, o sea, esa es una identidad, no importa lo que tengas, o sea, el chiste es que tú te sientas orgulloso en términos de tu actitud, de tus valores, de tus principios como hablante y de tu cultura de esta lengua, ¿no? Entonces, eso es importante poderlo notar, ¿no? Esta es una cita de este autor. Y bueno, podemos ver también ideologías y también actitudes. Por ejemplo, aquí qué pasa, ¿no? Muchas de las actitudes con respecto a la cultura en Estados Unidos, ¿no? Muchos quieren, o sea, tener esa actitud de parecerse al blanco, ¿no? Que porque también ha habido mucho racismo. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Pero, por ejemplo, muchos quieren tener como la piel blanca, ¿no? O sea, ya vieron como lo que pasó con Michael Jackson, ¿no? Que él hizo todo lo posible para pertenecer a un mundo blanco, ¿no? Y hasta se hizo, ¿cómo se llama? Se cambió de color en su piel, ¿no? Que él era de ascendencia negra. Entonces, como eso es una actitud con respecto a querer tener este prestigio con respecto a otra cultura, ¿no? Entonces, aquí igual pasa mucho en Estados Unidos que quieren tener y acceder a una cultura como del blanco, ¿no? Pero prácticamente eso va a ser dependiendo de cada una de las culturas, ¿no? Este es solamente un ejemplo muy de tipo americano, ¿no? Podemos ver también otros aspectos, como lo que les comentaba, ¿no? Los elementos socioculturales, tanto internos como externos. Esto tiene que ver un poco con lo que les platicaba en la clase anterior en términos de estos macrofactores, ¿no? Que van a influir, pero que van a influir principalmente en las actitudes lingüísticas, ¿no? Entonces, podemos ver estas fuerzas externas como la presión económica, ¿no? O sea, las políticas de gobierno, ¿no? En este caso la televisión, ¿no? La radio, la colonización, la inmigración, la educación, ¿no? Todo esto puede, y el contacto lingüístico, todo esto puede influir de cierta manera a cambiar las actitudes lingüísticas, ¿no? O sea, si yo económicamente tengo una presión de que lo que platicábamos la vez pasada y decíamos, pues es que si yo no tengo oportunidades de trabajo, pues me voy a otros espacios, a otros lados donde sí tengo oportunidades de trabajo, pero donde mi lengua pues ya la dejo de usar, ¿no? Entonces mi actitud de esta presión económica va a ser que pues haga de lado mi lengua y empiece a hablar con la lengua común
donde estoy trabajando, donde estoy laborando, ¿no? Entonces, eso puede ser y que puede influir dentro de las actitudes de habla, ¿no? De lingüísticas, ¿no? En este caso, ¿no? Otro es las políticas de gobierno, o sea, las políticas de gobierno que lo hemos visto y lo hemos comentado varias veces. Por ejemplo, cuando después de que expongan sus compañeros con respecto a las políticas lingüísticas, eh, ahí les van a quedar, no quiero adelantar mucho, pero sí les va a quedar como más claro cuando hablen sus compañeros de ese equipo de las políticas lingüísticas en México. O sea, les voy a poner un ejemplo de políticas lingüísticas en España. Por ejemplo, en España hubo un momento histórico donde tuvieron una guerra civil, ¿no? Entonces, en ese momento histórico, lo que hizo el gobierno franquista en ese momento, lo que hizo es borrar las lenguas que estaban ahí. O sea, que decía, no vamos a hablar más que el español y vamos a las lenguas, las vamos a negar las otras y no las vamos o sea, a tomar en cuenta. Lo único que importa es el español, ¿no? Entonces, esa es una política de gobierno, ¿no? Entonces, pero en este caso, pues los hablantes de esas lenguas dijeron, no, o sea, yo también tengo mi forma de organizarme dentro de mis lugares donde vivo, las regiones, y tengo formas de gobierno muy particulares y no voy a hacer caso a esta cuestión gubernamental del presidente o de la persona que está dirigiendo un país, ¿no? Entonces dijeron, no. Entonces empezaron a tener conflictos con este tipo de gobierno y ellos empezaron a buscar elementos para que se vuelvan autónomos, ¿no? Autónomos en el sentido de que pues, vamos a generar nuestras propias leyes, nuestros propios normas, o sea, todo eso empezaron ellos y eso estamos hablando en como 1930 y tantos, ¿no? 38, 39. Entonces, eso lo hacen y entonces empieza a tener mayor fuerza estos grupos que en algún momento podríamos considerarlo como lo que les comentaba la vez pasada, estas lenguas que son minoritarias y que a su vez fueron minorizadas por el gobierno, ¿no? O sea, minorizadas que las hicieron menos políticamente y que no existen, ¿no? Entonces, estas políticas afectaban directamente a estas lenguas minoritarias, porque son minoritarias porque tienen pocos hablantes, a diferencia de todo el país de España, que hay muchos hablantes de español, pero estamos hablando como lenguas como el gallego, el euskera, el catalán, ¿no? Entonces son lenguas que son de allá y que pues prácticamente estaban siendo desplazadas por el poder político, ¿no? Pero ¿qué hicieron? Hicieron muchos cambios estas lenguas y empezaron a tener mucha fuerza, ¿no? Movimientos sociales y todo, y de forma que paulatinamente empezaron a tener poder, ¿no? Poder económico, poder político, social, en los medios de comunicación. Y entonces, al final, el gobierno, ya después de que salió este cuate, este Franco, empezó a cambiar el panorama de estas lenguas, ¿no? Actualmente ya tienen otra realidad política más aceptable y ya son lenguas cooficiales, o sea, ahorita ya son lenguas que antes la oficial era el español y ahorita ya estas lenguas son cooficiales con respecto al español. O sea, las dos tienen pertinencia oficial dentro de este país, ¿no? Ese es un ejemplo de políticas de gobierno, ¿no? Igual les explico más a fondo después de que expongan sus compañeros y tampoco les quiero adelantar tanto, ¿no? Entonces ya les explicaré más, ¿no? Lo de colonización hemos visto en México, ¿no? Que prácticamente cuando empezó la colonia, lo que hacían era como esa cuestión religiosa, ¿no? Esa cuestión de evangelizar y de meterles a los grupos originarios esta ideología religiosa y colonizarlos a partir de una ideología religiosa, ¿no? Entonces eso, pues prácticamente, pues era con una intención, ¿no? Y entonces muchos de la producción propia de los hablantes, pues fue como hecha de lado y entonces se les dio prioridad a otro tipo de creaciones, en este caso Biblias o muchas cosas, ¿no? Que se dio desde la colonia y que hasta la fecha algunos grupos lo siguen haciendo, ¿no? Entonces es una forma, y eso que hace, pues que desplazas elementos culturales propios de la ley, de estas culturas, de estas lenguas, y entonces las actitudes empiezan como, pues,
como pues no ser tan favorables y terminan siendo desfavorables, ¿no? O sea, y empiezan a perder ciertas cosas, ¿no? La cuestión de la inmigración también es otro de los elementos importantes, ¿no? Que ya lo hemos visto, ¿no? Que cuando migran a otros lugares, generalmente, si estamos viendo que cuando van a Estados Unidos, generalmente lo que hacen los grupos originarios es hacer comunidades de grupos. O sea, si hay gente mixteca, hacen un grupo mixteco allá en Estados Unidos y en Nueva York puede ser, o se van a Miami, otro grupo, o se van a Florida, un grupo de otomís, ¿no? Y entonces, pero hay contactos, o sea, que no se pierden, o sea, en términos de migración a otros países, que no se pierde la cultura y la lengua, porque generalmente los grupos sociales, eso es una actitud general del grupo social que va a decir, pues yo me siento orgulloso de ser mexicano y a su vez me siento orgulloso de pertenecer a la etnia otomí o la etnia mixteca, ¿no? Entonces, esa es una actitud positiva porque, y hay muchos ejemplos allá en Estados Unidos, ¿cómo se llama? En California, por ejemplo, hay hablantes de lengua náhuatl y tienen toda una cuestión favorable con respecto a la lengua. Hacen eventos de lenguas y cultura del náhuatl y también en Florida eventos culturales y lingüísticos del otomí. O sea, estas comunidades siguen manteniendo, aunque estén lejos de su país, manteniendo su propia identidad y su cultura y su lengua, ¿no? Entonces, esa es una actitud de tipo positiva que sea, no digo que es generalizado, porque habrá gente que tenga la actitud negativa y diga, pues no me importa más que el inglés, olvido mi lengua mixteco, otomí o náhuatl, la que yo quiera, y prefiero hablar inglés y mantenerme entre el inglés y el español, ¿no? O sea, entonces puede haber actitudes, pero yo sé de muchas comunidades, porque de hecho he tenido la oportunidad de conocer gente de Florida que son hablantes de otomí en un congreso que estuve allá. Entonces es una cuestión de actitud, cómo vamos a trabajar las actitudes, en este caso como comunidad, ¿no? Una comunidad lingüística que dice, pues yo le voy a favorecer toda esa cuestión de mi identidad, de mi cultura y de mi lengua, ¿no? Entonces, eso es una actitud, un ejemplo en la comunidad. También en educación también tiene que ver mucho con las políticas lingüísticas. O sea, de hecho, el artículo que les pasé a estas jóvenes con respecto a su tema, para que enriquezcan su presentación. Una actitud negativa puede ser cuando veamos esta cuestión de que pasó, ¿no? La época que se comentó que no querían que hablaran la lengua muchos de sus abuelos, o sea, no sus papás, abuelos o sea, los papás de sus papás se dieron cuenta que les prohibían hablar la lengua. Y eso es una actitud negativa en términos políticos. Y entonces, si tú hablabas tu lengua y lo que queremos que hablaran español, eso es una cuestión educativa, entonces te sanciono, te castigo, te golpeo, ¿no? Entonces, esa es una cuestión de una actitud negativa, ¿no? O sea, y que va a afectar directamente la educación y además se va a perpetuar a otras generaciones donde van a decir, pues no hables la lengua, mijo. O sea, ¿qué se llama? Los abuelitos que vivieron esto, o los bisabuelitos que vivieron esto, porque ustedes están muy jóvenes, que vivieron esto, pues van a decir, no, o sea, en la escuela no hables la lengua, háblala nomás aquí en la casa, porque en la escuela te golpean, te discriminan, te humillan, te hacen muchas cosas y mejor no hables la lengua, ¿no? Entonces, eso es una actitud pues que se va perpetuando porque pues ya el miedo de que te hagan todo eso, pues es mejor no hablar la lengua, ¿no? Y eso puede afectar totalmente con respecto a la lengua y tener una actitud totalmente negativa, ¿no? Con respecto. Ese es un ejemplo y hay muchos más ejemplos, o sea, ese es un pequeñito ejemplo, ¿no? Otro, hay el contacto lingüístico. El contacto lingüístico prácticamente lo hemos visto y hemos discutido la cuestión de los préstamos. Y eso es contacto lingüístico. Puede ser un contacto lingüístico a lo mejor que te pueda enriquecer en tu vocabulario, en tu sistema gramatical, no sé, muchos elementos, pero también puede ser que este contacto lingüístico pueda tener una actitud desfavorecida, en el sentido de que puedas dejar de utilizar ciertas terminología que sí se usaba y que sí se tenía y dices, pues mejor utilizo el préstamo
gracias a que pues tengo contacto con el español y utilizo préstamos como, me acuerdo que ayer estaban hablando en una exposición de morfología los chicos de tercero y decían, miren, aquí para decir pan, pancito, dicen panclis, o sea, es nomás están tomando el préstamo del español y le ponen el diminutivo, el sufijo clis, panclis, ¿no? O sea, o también ponían ¿cómo se llama? Toro, decían piltoroclis, ¿no? O sea, entonces toro era el préstamo que utilizaban del español, pero si decían torito, ¿no? Piltoroclis, ¿no? O sea, y eso es toro, ¿no? Entonces es el contacto que va teniendo, y todas las lenguas tienen contacto con muchas lenguas, o sea, eso no es inevitable. O sea, el contacto lingüístico se va a dar en todas las lenguas y es normal, es algo normal. ¿Por qué? Porque convivimos con una diversidad de gentes, de culturas, de etnias, o sea, va a haber contacto, por supuesto. O sea, por ejemplo, yo todas las clases las doy en español, pero muchos de sus compañeros, tanto en bueno, en este hay pocos hablantes de lenguas originarias, pero en quinto B hay muchos hablantes y tienen contacto todos los días porque todos sus maestros les dan en español. O sea, entonces, hay contacto del español todos los días, ¿no? Eso es inevitable. O sea, la cuestión es que si tú quieres permitir que esos préstamos se mantengan de forma permanente o no, y afecten o no tu lengua. Entonces, bueno, estos son los factores de tipo macro. Bueno, las fuerzas. eh, y aquí tenemos más de tipo hacia el interior de las comunidades, ¿no? Ya son factores o elementos más de forma interna, ¿no? Entonces podemos ver el orgullo étnico, ¿no? Eso es lo que les decía, ¿no? Como comunidad, lo que les comentaba de los mixtecos en Nueva York, ¿no? O los otomíes, pues ellos tenían un orgullo étnico bastante fuerte, ¿no? O sea, y una lealtad lingüística, o sea, una lealtad hacia su propia lengua, porque hablaban en su lengua, se comunicaban en su lengua, sí utilizaban otra lengua, pero para el trabajo, dices, órale, pero yo en mi comunidad me voy a comunicar en mixteco, ¿no? O sea, con mis vecinos, con mis amigos, con mi familia, me voy a comunicar en mixteco, ¿no? Entonces hay una lealtad con respecto a la lengua, ¿no? También esta cuestión de parentesco y casamiento, hay, no sé, por ejemplo, eso de lo que les hablaba del contacto lingüístico, tengo amigos que se casaron que son hablantes de náhuatl y como viven cerca en Veracruz, con otras lenguas, entonces se casaron con hablantes de otras lenguas, ¿no? Entonces hay un parentesco ahí de dos lenguas, ¿no? O sea, y que ambas lenguas las fomentan para sus hijos, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo un amigo que habla náhuatl, que él es de Guerrero y su esposa también es de Guerrero, pero ya no habla náhuatl, ella habla mepa, ¿no? Mepa es el tlapaneco, ¿no? De hecho, él es el que me estaba dando clases de náhuatl, pero por la pandemia se suspendió. Pero este amigo, él le enseña a sus hijos en náhuatl, ¿no? O sea, cada que tiene oportunidad, porque pues, se va a trabajar, regresa, pero cuando regresa, les habla en náhuatl. De hecho, cuando estábamos en clases, pues los chavitos eran también sus alumnos, ¿no? O sea, de este grupo de náhuatl, ¿no? Y su esposa les hablaba ¿cómo se llama? En MEPA. O sea, yo me acuerdo que me invitaban luego a comer, me quedaba con ellos ahí a comer y todo. Y, y me acuerdo que la chica le decía a sus hijos en MEPA, ¿no? ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? O sea, y yo le decía, ¿qué le dijiste? No, pues que si quiere más café, que si quiere así, ¿no? Entonces hablaban, eran los tres chavitos, sus tres hijos, estaban aprendiendo las dos lenguas. Pero esa es una actitud positiva con respecto a los papás, ¿no? O sea, porque pues, los papás podrían decir, pues no aprenden ninguna lengua, aprendan solamente español, o sea, una lengua original, aprendan español. Y eso es la actitud. Y eso pasa también frecuentemente porque hay papás que son hablantes de lenguas originales y ya no les enseñan a sus hijos, ¿no? Entonces, eso es la actitud negativa, ¿no? O sea, pueden que los papás hablen la lengua, a lo mejor la misma lengua, y no le enseñan, esa es una actitud negativa de yo no les voy a enseñar a mis hijos, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Entonces, esa es otra actitud más de forma interna, ¿no? Dentro de la familia, ¿no? El uso lingüístico doméstico era lo que les decía. Generalmente, la actitud se observa siempre en la cotidianidad de que están hablando en la cocina, ¿cómo se llama?
en una sala, en, no sé, en una pulquería, yo he visto ahí, y son es un uso doméstico, o sea, cotidiano en la cultura normal, ¿no? Y que de repente estás viendo, yo una vez estaba en Izmiquilpa, Hidalgo, con unos abuelitos y ellos estaban hablando todo el tiempo en otomí. Dije, ay, dice, tú no sabes otomitero, me decía, le digo, no, no, no sé, pero le digo, sigan hablando, o sea, no tengo, pues yo vine nomás por un pulque. Pero estaban hablando en ese ámbito de tomarse unos pulquitos, dije, todo el tiempo en Otomi. Y eso también me pasó ¿cómo se llama? En la zona Mazagua. Había unas señoras que estaban tomándose unos pulques y todo el tiempo estaban hablando en Mazagua, ¿no? Dice, ese es un uso lingüístico doméstico, ¿no? Por supuesto, ¿no? Eh, Puede ser en la casa, puede ser en lugares donde frecuentas en el mercado, o sea, en muchos lados, ¿no? Y también hay una cuestión de readaptación cultural, porque nos podemos readaptar a otros tipos de culturas, ¿no? Que eso es una actitud que puede ser negativa o positiva, va a depender. Y también tenemos ciertos valores con respecto a una cuestión más de aprecio, que es cuestiones más afectivas con respecto a la lengua, ¿no? Entonces eso también es importante porque es cuando yo le doy un valor bastante fuerte y bastante pues, sentimental a mi lengua, ¿no? Y me voy a sentir orgulloso y es una actitud súper positiva de hablar mi lengua donde sea, ¿no? O sea, puedo estar en el metro hablando por teléfono porque aprecio mi lengua y la puedo hablar en Tzotzil, en Jolabal, en la lengua que yo quiera, ¿no? Bueno, en la lengua que hable las personas, ¿no? Entonces, esa es una actitud con respecto a los sentimientos, ¿no?